Mi pequeño tesoro está en la capital del departamento de Caldas, aquí donde la historia se hace presente evocando los tiempos de la colonización. Manizales nos recibe hoy con varios tesoros que nos permitirán comprender de mejor manera la importancia de la economía cafetera y asimismo el significado de nuestro paisaje cultural cafetero. Bienvenidos a Mi Pequeño Tesoro. La visión de los líderes manizaleños de antaño les permitió sobrepasar los obstáculos para movilizar el café, producto insignia y base de la economía de principios del siglo XX. Aquilino Villegas, quien desde su cargo como ministro de Obras Públicas impulsó la obra del cable, fue cercano a los ingenieros ingleses encargados de dicha construcción. Ellos, como muestra de gratitud, le obsequiaron en 1925 una agenda de la Ropeways Limited, igual a la que ellos utilizaban para hacer anotaciones varias y la que hacían marcar en Londres con el nombre del destinatario en letras de oro. Mi Pequeño Tesoro es una agenda de la compañía inglesa que hizo el cable aéreo, que es del año 25, que fue regalada como obsequio de fin de año a mi bisabuelo Aquilino Villegas. La agenda, la tradición es pues sencilla, pasa de mi bisabuelo a mi abuela Clara Villegas de Hoyos, de ella a mi padre y de ahí pasa a manos mías. Es una agenda muy bonita, no solamente porque data de la época, sino fue usada por mi bisabuelo. La libreta contiene apuntes de puño y letra de Aquilino Villegas acerca de unas citas que él iba a cumplir y los puntos que iba a tratar. Ella no la ha llenado totalmente, es escrito en lápiz. Es muy probable que ese apunte lo haya hecho de noche en la cama, porque el lápiz da para escribir en contra de la inercia de la tinta. No la terminó de llenar y esa libreta quedó en la biblioteca de él, y cuando él murió, cuando se partió esa biblioteca, le correspondió a mi abuela esa agenda que seguramente se refundió. Es muy probable que él todavía la esté buscando, porque esa agenda quedó entre libros, un sitio inaudito para estar. No estaba dentro de su epistolario o sus papeles de trabajo, de eso quedó muy poquito. Quedó esa agenda y tiene esa connotación doble, de haber sido de esa época, de esa empresa y de ese testigo de ese momento donde él, como ministro de Obras Públicas, orientó el transporte de carga de Colombia, dándole una lógica y una funcionalidad en ese sentido. La colonización antioqueña se hizo con base al café. Sin el café esa colonización no hubiera sido tan importante. Cada colono iba abriendo su parcela de tierra y la iba sembrando con café. Ese volumen de producción de café cada vez iba aumentando más. Ya llevar ese producto de exportación a los puertos para de ahí sacarlo al mar y llevarlo a Europa, a los Estados Unidos, cada vez se complicaba más. Ya las mulas y las recuas de bueyes no daban abasto. Era urgente desembotellar esta región a través de un medio de transporte masivo. La idea era cruzar la cordillera de la forma más eficaz posible. El acierto fue total. El cable aéreo se demoraba una carga de Manizales a Mariquita, donde era el punto final, de ahí lo montaban otra vez en tren hasta el Magdalena, se demoraba un día. El recorrido en mula era de casi 3 semanas haciendo buen clima, y cuando había mucho invierno era un paseo de mes y medio. Entonces la velocidad, aunque se podía transportar este producto de exportación que ya empezaba a cobrar fuerza, era importantísimo y le dio un auge económico y todo lo que depende de eso, lo social, lo cultural, lo político, a Manizales y la región. Los cables son un sistema de transporte muy económico. Económico es porque la fuerza que hace o la resistencia que produce el piso con la rueda es ínfimo. El más barato de todos es el cabotaje porque la fuerza la hace el agua. El segundo son los cables y el ferrocarril, y el tercero es el carro, son 4 llantas gruesas haciendo resistencia contra el piso.
Entonces ahí se necesita fuerza para poder sobrepasar esa resistencia. Ahí es el interés, lo del cable. Cuando se consiguió el cable, en esa época, lo del carro, en los motores de gasolina, el 4 tiempos, lo estaban inventando. El cable tenía muchos más siglos de existir, y una tecnología ya comprobada, muy útil para ese tipo de oficios, sobre todo en las montañas donde no había caminos. Entonces ya había un camino de herradura, varios caminos de herradura para exportar, pero el volumen era muy, muy alto. El cable entonces era la alternativa ideal, partía de aquí en Manizales, de la estación del cable donde está hoy en día, iba subiendo la cordillera, casi que lo acometían en línea recta, cruzaban el páramo y volvían y descendían a Mariquita, donde había una estación de ferrocarril. Como Mariquita, el trayecto a Honda es plano, ahí había otro ferrocarril que hacía el transborde para después echarlo en los barcos de vapor. Esa era la ruta del cable. En su época fue el cable más largo del mundo, fueron 72 kilómetros y pitico de metros de longitud. Evidentemente el costo de instalación de un cable a una carretera es mucho más económico fuera del costo de mantenimiento. Y en esa época no habían carros, apenas estaban entrando, haciéndose presentes. Esta libreta es bonita porque tiene el forro, la carátula es en cuero, el logotipo de la empresa es estampado en letra resaltada. El papel es un papel de arroz muy fino, muy bonito, es esbelta, es delgada y muy bien preparado, diseñada para un ejecutivo de esa época. Me imagino que haber sido un regalo de fin de año. Ella data de 1925 y tiene pues todas las anotaciones y las posibilidades de la esquinita poder arrancar el pedacito que ya fue evacuado. No es muy gruesa. Me imagino que a varios políticos, funcionarios públicos les tocó ese tipo de libreta, que son pues regalos muy oportunos, y mire la casualidad cómo esa libreta se vuelve en un tesoro hoy en día. Aquella construcción, que fue en su momento el cable aéreo más largo del mundo, permitió dinamizar la economía local de tal manera que gracias a él la cultura cafetera se estableció, permitiendo que hoy hablemos de ella como patrimonio de la humanidad. La producción de café era tal que no eran suficientes los 10.000 bueyes que había en la ciudad. 1912 fue el año de inicio de las obras, y el ingeniero neozelandés James Ferguson Lindsay, en una agenda similar a la que observamos hoy, anotaba sus asuntos personales y, por qué no, los cálculos de ingeniería para la edificación que se iniciaba. Los lazos de amistad y fraternidad que se crearon entre los ingenieros constructores y los impulsores de tal empresa fueron fuertes. Más de una década conviviendo y compartiendo las proezas y las dificultades propias de una titánica labor, como fue la obra misma, permitieron que los afectos crecieran del mismo modo que lo hizo la región. Los souvenirs, obsequios y presentes compartidos entre los protagonistas y hacedores del medio de transporte eran comunes. La agenda es una bella muestra de la gratitud y cortesía que exhibían los ingenieros de costumbres inglesas. Nuestro paisaje cultural cafetero le debe su existencia en gran parte a la visión de hombres como Aquilino Villegas y a su apoyo decidido a la construcción del cable, que a su vez propició la llegada de nuestro suave café. Mi pequeño tesoro ahí están los 3 negocios, la chaza con dulces, la publicidad de comisión de propiedad raíz y también el arte de la fotografía y filmaciones.
El cable aéreo con su larga extensión y altura debió causar más de un episodio cardíaco en Manizales, pero para eso existían aparatos médicos como nuestro siguiente tesoro. Este elemento determinaba este tipo de afecciones. A finales de los años 50 e inicios de los 60, la ciencia ya hacía parte fundamental de la ciudad de las puertas abiertas y la medicina no era ajena a los adelantos tecnológicos de aquel entonces. Muestra de ello es este electrocardiógrafo portátil patentado en Canadá entre 1956 y 1957 por la Cambridge Instrument de Ossining, Nueva York. Pequeño tesoro. A ver, aquí hay un electrocardiógrafo que es un instrumento americano que puede tener aproximadamente unos 50 años de existencia. Por razones de mi práctica profesional, soy de los poquitos médicos que me encanta ir a las viviendas, a hacer medicina familiar. Fui a ver una señora enferma, una señora postrada en cama, y entonces me volví el médico de familia y una de sus hijas, Yolanda, hizo muy buena empatía conmigo. Cuando falleció la señora, pues hubo necesidad como de replantear todo lo que tenían en la casa. Me dijo, doctor, Alfredo me autoriza a obsequiar este equipo, ¿usted lo quiere? Ella ni sabía qué era, ¿sí? Y le dije, pero esto es un electrocardiógrafo. Me dijo, está bueno, no hay problema, no hay dificultad, pero él quiere que se lo donemos a usted por la generosidad que ha tenido con el manejo de mi mamá y con la atención que me ha hecho a mí. Y yo lo recibí, me lo traje más como una reliquia, como otra cosa, y por de esas cosas, artes de Birbiloque, terminó guardado en un sitio donde se guardan las cosas que uno considera que no se desechan. Y entonces aquí tenemos el electrocardiógrafo. Alguna vez pregunté qué eran y me dijeron que era un electrocardiógrafo y se quedó conservado porque era antiguo, ¿cierto? Pero a raíz de que remodelamos un poco aquí el consultorio, entonces yo dije pues que valía la pena que ese electrocardiógrafo, que era una antigüedad, pues la gente lo conociera, ¿cierto? Y entonces le buscamos un puestico donde se quedara viendo y lo sacamos como a la luz. Más pienso yo que por cariño frente a la historia de la medicina, frente a todos los hechos que se dan alrededor de la evolución de la ciencia, ¿cierto? Y entonces sí les llama uno la atención que todavía se puedan conservar estos equipos frente a lo que hay hoy, que son unos equipos pequeñísimos, todos computarizados, a una cosa que es tan manual. ¿Qué es este aparato? Este aparato lo único que hace es medir frecuencias eléctricas que salen de distintas partes del corazón. Todo corazón tiene una central de energía, una central eléctrica que produce electricidad para que el corazón funcione automáticamente. Lo que hace este aparato es mirar esa corriente eléctrica, cómo se transmite a través de todo el corazón. De esa forma los médicos interpretan de alguna forma cómo funciona, si el corazón tiene algún problema de ritmo, si está crecido, si se presentan muchísimas dificultades del funcionamiento del sistema cardíaco, se identifican a través del electrocardiógrafo. Este aparato, al igual que un aparato moderno, tiene exactamente las mismas características. Se le ponen a las personas unos electrodos en brazos, en piernas y otros electrodos que se colocan alrededor, que llaman vectores, alrededor, siguiendo una línea digamos, desde el esternón hasta la última costilla aquí, hay 6 vectores y esos cada uno va midiendo el funcionamiento eléctrico de esa partecita. Este equipo va conectado por un cable a electricidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace que el papel y la agujita que va marcando se vayan moviendo y vayan dejando el trazo en el papel, que es lo que uno después lee. Es un equipo pesadito, puede pesar tal vez unos 5 kilos, 4 o 5 kilitos, pero fue uno de los equipos que permitió ser portátil, porque los primeros que se hicieron llegaron a pesar 250 kilos. Eran instrumentos hechos casi que a la medida y a solicitud de los médicos. Eran empresas que
no hacían equipos en serie, sino que era a pedido. El ejercicio profesional era muy rentable, demasiado rentable en esa época, y el médico atendía su consultorio y como un gesto de caridad o de cortesía, entonces iba y regalaba, entre comillas, su trabajo a los hospitales de caridad. Entonces, fundamentalmente la práctica era privada. Entonces, quien tuviera esto era porque estaba ejerciendo una práctica privada y eran aparatos pues muy exquisitos. Por razones de la vida llegó a manos de nosotros y hace parte como de esa historia tan bonita en la que estamos sumergidos nosotros, que es esa prestación de servicio, ese procurarle el bienestar a la persona y ese ayudarle a que de alguna forma recupere su estado de salud o lo conserve, ¿cierto? Entonces, tener ese aparato que nos está contando lo que hubo atrás de nosotros tiene un valor muy importante y pienso yo que es digno de conservarse y de guardarse con cariño. Este equipo, estoy absolutamente seguro, fue tal vez o el único en su especie o el primero que llegó a Manizales. Para mí eso es un tesoro y no tiene valor, no tiene precio. ¿Cuánto puede valer? No sé, ni estoy interesado, porque yo creo que es conservarlo en su esplendor, porque vendrá alguna generación a revisarlo. Y tengo entendido que están promoviendo un encuentro de personas que tengan equipos relacionados con la electrocardiografía a realizarse en Manizales en el transcurso de este año. Este artefacto, que por medio de impulsos eléctricos mide los niveles de las pulsaciones cardíacas, era determinante en diagnósticos sobre infartos y demás complicaciones del corazón. Al país llegaban por encargo o por negociaciones privadas que hacían los médicos para hacer uso de ellos y estar a la vanguardia de los adelantos de aquel tiempo. Dada la próspera economía en la que vivía la ciudad y la región gracias a la bonanza cafetera, muchos de sus habitantes podían acceder a servicios médicos privados que por obvias razones no eran muy económicos, pero que les otorgaba la tranquilidad de obtener diagnósticos precisos y a tiempo. Además, era muy usual recibir la visita del médico en casa, quien con instrumentos de fácil transporte como este, podían establecer la salud cardíaca de sus pacientes si contaban con una conexión eléctrica y un lugar cómodo. Hola amigos de Telecafé, mi nombre es Angélica, soy de Manizales. En este momento nos encontramos en el corredor. Les quiero presentar mi pequeño gran tesoro, la Catedral de Manizales. Bienvenidos. Y después de conocer una apreciada libreta de apuntes sobre el cable y acercarnos a los adelantos científicos de la época puestos al servicio de la salud, evidenciados en el electrocardiógrafo, descubriremos nuestro tercer tesoro. Esta vez nos acercaremos a una particular colección que nos demuestra el amor que algunos profesan por una tradición afincada en el alma de Manizales, una colección de periódicos nacionales sobre tauromaquia. La conquista española, acontecida hace más de 500 años, aún deja sus hondos vestigios en algunas tradiciones locales. Tal es el caso de Manizales, que ha permanecido fiel a una costumbre que tuvo su apogeo desde finales de los años 60 hasta finales de los 70. De esto nos da cuenta esta selección de noticias taurinas reunidas en 6 enormes volúmenes de los principales periódicos del país. Humberto Mesa es un coleccionista de artículos antiguos. Gran parte de su vida la ha dedicado a la búsqueda, reparación y venta de antigüedades. Entre sus objetos preciados se encuentran máquinas de escribir de mediados del siglo pasado, registradoras y vitrolas de 1880. Su conocimiento sobre artículos de todas las procedencias es innegable. Ha rescatado objetos que otros han desechado por no considerar su valor histórico, material o sentimental.
Don Humberto reconoce el valor documental de este tesoro que con esmero la señora Gilma Pineda fue construyendo durante 2 décadas. Los caficultores de la zona eran habituales asistentes a las corridas de toros que siempre se han realizado durante las ferias de Manizales, y de allí el arraigo y la importancia de este pequeño tesoro. Mi pequeño tesoro es la colección de periódicos. Se trata de una colección relacionada más que todo con la Feria Taurina. Estos periódicos son de una fecha de 1960, 70 hasta el 78. Hay 6 tomos de varias ciudades de Colombia. Bueno, yo me encontré esta colección muy casualmente por los lados de la Galería de Manizales. Allí los encontré prácticamente tirados en la basura. Yo sentí una gran sensación al hallarlos porque era el tesoro que yo estaba buscando. Gracias a Dios lo tengo, lo he protegido y lo quiero tener durante muchos años. Es una maravilla y ha llamado mucho la atención, por lo que se trata más que todo de la tauromaquia y los recuerdos de las ferias en América y aquí en Manizales, las ferias de Manizales. En esos periódicos he podido entender y observar las buenas relaciones con la tauromaquia a nivel nacional, mundial, las contrataciones de los toreros, también las novilladas que hacen acá. Es muy importante y ha sido muy importante y le ha traído mucho beneficio a la ciudad por las celebraciones de cada año. El contenido viene relacionado más que todo con la Feria Taurina. Allí explican la época donde se iniciaron los toros, donde allí muestran la historia de cada uno de los toreros. Todo esto viene en blanco y negro, también viene con unas publicidades relacionadas con lo mismo, y trae historietas en blanco y negro. Estos periódicos son un tesoro por la antigüedad y los recuerdos que van guardando poco a poco a la humanidad, para todos los que vienen detrás de la época, como un recuerdo inolvidable, como un tesoro. Esta colección la voy a tener aquí en un lugar que va a ser prácticamente un tomadero de café especial, donde va a haber una variedad de tintos. Vamos a atender a la gente con un cariño muy grande, y aquí vamos a tener esta colección disponible para que los hermanos de Manizales puedan verlos, inclusive darse en cuenta qué datos se encuentran en ellos. Este pequeño tesoro yo le tengo un valor muy grande. Inclusive si alguien llegaría a venir a ofrecerme un dinero para comprarlo, yo no lo vendería. Yo lo quiero conservar para que las mismas personas que están acá en Manizales puedan disfrutarlo de él. Entonces, para mí no tiene ningún tipo de valor. Al contrario, es un valor del fondo del corazón. De este modo llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Descubrimos una libreta de apuntes sobre la historia de un cable que rompía neblina transportando los sueños de los cafeteros. Conocimos el electrocardiógrafo, tecnología de una época memorable, y vimos una colección de noticias taurinas propia de una tradición popular. Nos despedimos desde Manizales, donde vive el paisaje cultural cafetero. Hasta entonces.